Fernando, Hola, hola, Jonathan, hola, ¿qué tal? Vamos Tara, a ¿cómo probar estás? sonido. Espérate, vamos a probar sonido aquí, Ajá, primeramente. A ver, te escucho. te escucho, yo te escucho perfectamente, Jonathan, Muy bien. Tara, no sé cómo prefieres que te llame, Como creo tú que quieras, ya hermano. tu nombre, digamos, el que conoce la gente y por el que te identifica la gente es Tara Béisbol, así que, Jonathan o Tara, un gusto estar Fernando, contigo. bueno, mira, como tú me quieres llamar, mis amigos me dicen Tara. Me Muy puedes llamar bien, Tara. Es amigo mío. ok, Un gusto, un placer tenerte aquí, Fernando. De verdad que tenía rato ya anunciando esta posible conversación, porque bueno, se viene ya lo que todos estamos anhelando que ocurra, ¿no? Los resultados, hablando del tema Hall de la Fama, Omar Vizquel. Sabemos que sí, tú llevas en tu cuenta Twitter día a día la votación, ¿ok? Cómo va el proceso y, entre otras cosas, Fernando, bueno, lo que vamos a resaltar básicamente va a ser eso, porque hay muchas preguntas que nos hacemos, lo que no estamos al día a día con la información. Luego de que Omar Vizquel entra en boleta, los venezolanos actualmente nos estamos interesando un poco más, ¿no?, en el tema, porque obviamente está Omar Vizquel allí presente. sí. Sin embargo, es mucho, pero a la vez es poco lo que se tiene que conocer, ¿no? No es tan complicado llevarlo, ni tampoco entenderlo. Saludando aquí, está conectado a Álvaro Espinosa, salúdamelo ahí, que gran amigo también, pendiente de todo. Claro, el admirado Álvaro Espinosa, caramba, hablando de buenos campocortos y de buenas manos y de liderazgo. El gran Álvaro que coincidió con Omar Vizquel en los indios de Cleveland fue parte de aquellos indios que estuvieron pues a punto de llevárselo todo. Probablemente el mejor equipo que nunca ganó, aquel de los indios de Cleveland. Y así que bueno, saludos a toda esa gente que se va conectando y sí, comenzó otro proceso, el cuarto, desde que Omar Vizquel entró en las papeletas. Son pocos los venezolanos que han logrado sacar el 5% o más para mantenerse en las boletas. Desde Luis Aparicio no había un pelotero con una oportunidad cierta de ingresar a Cooperstown. Desde nuestro único Salón de la Fama, el gran Luis Aparicio, el zuliano Luis Aparicio, que entró en su sexto año de elegibilidad con el 84%, 84 de fracción, eso lo vamos a revisar más adelante, de los votos. David Concepción estuvo los 15 años en la boleta, su tope fue de 16% y fracción, dos veces alrededor del 16%, un poquito más, pero nunca realmente estuvo cerca del 75%. David Concepción, que hoy día su nombre quedó sujeto al comité de la era contemporánea, a ver si algún día se hace justicia, y como entró Harold Baines y como entró Alan Trammell y como han entrado peloteros que uno mira y no tienen una hoja de servicios superior a la de David Concepción, pues Concepción en su momento, aunque sea a través del comité de veteranos, sea un inmortal también. No pudo a través de la BWA, como dije, pues estuvo los 15 años en la boleta. Luego, bueno, Andrés Galarraga se fue sorpresivamente sin el 5%, Johan Santana se fue sorpresivamente sin el 5%, Maglio Ordóñez se fue sin el 5%, y Bob Abreu desde el año pasado está en la boleta simultáneamente con Omar Vizquel. Abreu pudo rozar, alcanzar ese Sí. 5% para mantenerse este año. Este año ya tiene el 5% asegurado para el próximo año en la boleta. Incluso yo creo que va a duplicar tal vez un poquito más los votos respecto a su primer año de elegibilidad. Y bueno, con Omar es interesante, o respecto a Omar, es interesante hablar por las características tan particulares de este año en la boleta. Sin embargo, Tara, yo creo que lo primero es enviarle una palabra de condolencia a Omar Vizquel Sí, por la partida de su madre Éucares, la señora Éucares González de Vizquel, que falleció esta mañana. Omar esta mañana, sí. está con ella, estuvo con ella, así que nuestra palabra de condolencia para Omar, para su familia, para sus hermanos y para toda la gente allegada a Omar Vizquel por tan sensible pérdida. Correcto, claro que sí. Mira, saludos al señor Urbano Lugo, también conectado acá. ¿Qué tal eso? Caramba, el admirado Urbano. Urbano, no, no picháis. No, no, y no fildeaba casi. Era un shortstop allí en el Bueno, montículo, pero que además de usaba lo un buen guante pitcher como que era. 16. ¿Viste? Ajá. Usaba un guante como 16.
Es una estrategia, un guante grandote, Claro, ¿no? Eso es parte de la estrategia y de la inteligencia que tenía así Urbano mismo. allí en el montículo. Urbano terminó lanzando hasta knuckleball. En una Sí, nota que le no, hice recientemente, el repertorio ese amplísimo le añadió la bola de nudillos a última hora para hacerse todavía más difícil y complementar algunas cosas que, caramba, con el paso del tiempo se van perdiendo, ¿no? claro, ¿no? Y que te recuerda la época de la polla. Yo hablé con él acá en un live también, lo estuvimos aquí en conversación y él me estuvo contando el tema de la polla, que lanzaba y bueno, Sí. esas son cosas que están dentro del béisbol, ¿no? La parte de las lesiones y todas esas cosas. Fernando, fíjate una cosa, hay muchas preguntas que a mí me hacen y yo las tengo anotaditas aquí porque aunque tengo conocimiento del todo y son preguntas muy básicas, hay que hacerlas porque hay gente que no conoce realmente lo que está pasando. Fíjate, Omar Vizquel, tú lo has dicho, es su cuarto año, este 2021. El primer año de él estuvo 37% de los votos. Sí. Luego en el siguiente año fueron 42.8, fue incrementando, ¿ok? La aceptación por los votantes. Luego en el año pasado fueron 52.6, más de la mitad. Y este año, hasta el momento, lleva 40.7%. Todavía falta cerca de un 25%, ¿no? No, un poco más, De, un un poco más de 50% falta. Sí. falta, ok. Pero, sin embargo, ya tú lo decías, creo que fue ayer o esta mañana, que ya no hay chance. Matemáticamente No. no tiene chance de alcanzar el 75%. Ahora, ¿cuántos años permanece el jugador al pasar los 5% dentro de la boleta? Esa es la pregunta que más me hace. Ok. Decía hace un momento, y tal vez se pueda Ajá. generar confusión, que David Concepción estuvo 15 años. 15. La reglamentación antes permitía que un pelotero que sacara al menos el 5% podía estar 15 años en las boletas. Desde hace, oye, qué sé yo, alrededor de una década cambió ese reglamento y En el entonces 95. ok, perfecto, ahí está la fecha precisa, un poquito más de una década. Sí. El pelotero que saque al menos el 5% puede estar 10 años en las boletas. Si no entra a Cooperstown en esos 10 años, como casi le ocurre, por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico, a Edgar Martínez, que entró en su último año de elegibilidad y que llegó a tener el 20 y pico por ciento y luego fue subiendo y escalando el boricua hasta que finalmente fue consagrado en Cooperstown en su 10º y último año de elegibilidad, pero siempre obtuvo más del 5% para permanecer esos 10 años. Si en esos 10 años no ingresa, pasa su nombre a ser considerado por el otro comité o por los otros comités que funcionan con los ex peloteros, con cronistas, con otro tipo de votación que no es tan numerosa. Son 16 votantes a través de otros comités y no alrededor de 400. Este año son 397. Claro. Ese estudio que yo hago, por cierto, ese seguimiento solo es posible gracias a Ryan Thibodeau, el hombre que lleva este magnífico tracker que uno mira y le da clic al tracker y aparece todo ese cúmulo de información con los porcentajes, con los años anteriores, con los votos ganados, con los votos perdidos. Y esa cuenta es @NotMrTips. Gracias a eso, yo puedo hacer el seguimiento que vengo haciendo desde hace 3 años respecto a Omar Vizquel y ahora Bob Abreu. Pero sí, como tú dices, 10 años 10 al menos con el 5%. Ok, fíjate, 10 años. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos pueden ingresar? No hay límite a menos que pase el 75%. Sí, no hay límite. Todo el que obtenga el 75% puede ingresar a Cooperstown. Lo que sí es que el votante puede poner hasta 10 nombres, no más de 10 nombres en su boleta. Puede poner ninguno, como ha ocurrido este año hay 5 o 6 boletas en blanco. Puede poner uno, como ocurrió el año pasado, mucho con Derek Jeter, cuando hay nombres de esa magnitud, como Derek Jeter, como Cal Ripken, como Willie Mays, como ocurrió en su momento, como ocurrirá en su momento con Albert Pujols, como Henry Aaron, que falleció recientemente. Esos grandes nombres sonoros aglutinan y generan que muchos votantes se vean inclinados a votar solo por ellos, cosa que yo no entiendo, porque sí, tú puedes votar por ellos y dejar constancia de que ellos lo merecen, pero si hay otro que lo merece, ¿por qué no incluirlo junto a ese pelotero? Pero bueno,
son algunos vicios, por llamarlo de alguna manera, sin ánimo peyorativo ni mucho menos, pero son algunos vicios que hay entre los votantes, sobre todo de la vieja guardia, para inclinar su voto para Cooperstown. ¿Quiénes son los que votan? Todos los cronistas acreditados que tengan 10 años cubriendo béisbol, que tengan una constancia de recorrido yendo a los estadios para cubrir béisbol, prensa escrita, y que pues aún después de retirados, cuando ya no están cubriendo el béisbol de manera fija yendo a los estadios, les queda un lapso que creo que es de 5 o 6 años para seguir votando, así no sigan cubriendo béisbol. Lo importante es que esos personajes se mantengan al día, se mantengan vigentes, se mantengan estudiando el juego para que su voto siga siendo legítimo y valedero, ¿no? Correctamente. Ahora, de hecho hay 3 venezolanos, ¿no? De los cronistas hoy en día son 3, ¿no? Si no me equivoco. Son 3, sí. Juan Bené, Luis Enrique Rangel, y hay un tercero que en este momento se me escapa el nombre. También lo tenía anotado por ahí, pero se me fue también. Pero son 3. Los venezolanos son 3. Ahora, bueno, para los que están llegando ahora, conectándose ahora mismo, saludando a los que están llegando, por supuesto aquí me encuentro con el señor Fernando Arreaza, conversando un poco de lo que está sucediendo con el tema de la elección, que ya es mañana, ¿no? Mañana es Mañana se anuncia. Se anuncia. Los que puedan o no, hasta hoy está solamente uno, que es Curt Schilling. Hoy Curt Schilling al momento tiene el 75% y fracción. Está siendo el único en ser exaltado a Cooperstown, de acuerdo a los, ¿cuántos? 180 y tantos votos públicos que ha reseñado Ryan Thibaudeau. Ha estado subiendo el 75, bajando, ahora mismo está justamente sobre el 75, apenas por encima. Sobre el 70 están Roger Clemens y Barry Bonds, pero difícilmente en los votos no públicos ellos tengan un respaldo suficiente como para ingresar. Y de acuerdo a las proyecciones de gente que ha tenido mucho acierto en este tipo de proyecciones en años anteriores, Schilling no va a tener el respaldo suficiente entre los votos no públicos para ingresar a Cooperstown. Así que va a ocurrir algo que es excepcional, pero que tampoco es totalmente nuevo. De hecho, en 2013 no entró nadie, no hubo nadie que sacó el 75% y ha ocurrido algunas otras veces en la historia. Es muy probable que este año no alcance ningún pelotero el 75% mínimo para recibir la inmortalización. Estaba yo revisando, básicamente son como unas 8 oportunidades, no ha ocurrido eso. Salúdame aquí que está conectado el señor, uno de los que posiblemente esté en la boleta dentro de un par de años, el señor Víctor Martínez. Caramba, Víctor Martínez, el mejor bateador ambidextro venezolano de todos los tiempos y es mi catcher en mi equipo estelar de venezolanos de todos los tiempos y como hombre en la parte medular de la alineación, porque me gusta ese bateo a las 2 manos para ponerlo allí entre Miguel Cabrera y Andrés Galarraga. Y sí, como catcher, porque él jugó más de 1000 juegos como catcher en las Grandes Ligas, con todo y que terminó como designado. Así que un abrazo para el gran Víctor Martínez. No se puede, bueno, pero que está muy pendiente de su caballo. ¿Cómo se llama? Sí, por eso. Lo único que se agacha es para echarle un poquito de aire al carbón y después se levanta para seguir tirando. King Guillermo, ¿cómo es que se llama el caballo de King Guillermo? King Guillermo, sí. Mucha suerte, mucho éxito. Sí, correcto. A ver, ¿en qué se basan los cronistas? Vamos a decirlo así, a la hora de elegir su voto. Porque eso es importante, porque muchas veces no, que jugó tanto, que batió tantos honrones, pero no es solamente ofensiva, es defensiva, es lo que ¿qué sería lo ideal? Evidentemente la carta de presentación son las estadísticas, los números, la hoja de servicios desde el punto de vista de estadística. Pero también hay un reglamento del Salón de la Fama en el cual se debe evaluar la integridad del comportamiento fuera del terreno de juego. Eso también es un aspecto a considerar, el comportamiento. En este caso hay cifras, o las había, que eran automáticas, dar 3000 hits, o dar 500 honrones, o ganar 300 juegos,
o una combinación de estadísticas que hacían automático la elección a Cooperstown. Ya no es tan automático. Fíjate que Roy Halladay, que entró hace un par de años, en su primer año de elegibilidad, no tiene números deslumbrantes, pero sí averajes muy destacados. La efectividad bajita de por vida, la relación ponches-boletos, otra serie de factores, y en este sentido, pues las estadísticas profundas han permitido evaluar de otra manera también el ingreso a Cooperstown, aparte de las cifras totales, esas cifras mágicas de 3,000 hits o 500 honrones, o todo esto, pues llevan a profundizar un poco más y revisar averajes y promedios para entonces tratar de tomar la decisión más acertada. La defensiva, de algún modo, históricamente ha sido despreciada, ha sido subvalorada, y el primer pelotero defensivo, de corte eminentemente defensivo, que ingresó a Cooperstown fue Ozzie Smith. Antes, Luis Aparicio, también en su 6º año de elegibilidad, pero le costó un poco a don Luis, a nuestro Salón de la Fama. Afortunadamente, y en un tránsito un poco incongruente, porque en los primeros años de él, Harmon Killebrew y Don Drysdale quedaban por encima en la votación. Y parecía que ambos estaban de turno para entrar, y resulta que el año en que entra Luis recibe un porcentaje superior a Harmon Killebrew, que dio casi 600 honrones, y Don Drysdale, que fue un pitcher, compañero de Sandy Koufax y de un extraordinario recorrido. Pero Luis ese año entró por encima de ellos. Entonces Luis establece un parámetro de un jugador defensivo que dio 2,600 y tantos hits, que robó más de 500 bases, que hizo muchas cosas también importantes, y luego Ozzie Smith sí entra en su primer año de elegibilidad. Pero el aspecto defensivo de algún modo sigue siendo subvalorado. Vizquel tiene numeritos defensivos como los de Luis, como los de Smith, y también ofensivo. Yo siempre digo que la carta de presentación de Omar Vizquel para Cooperstown es la defensiva, evidentemente. Su porcentaje defensivo, sus 11 guantes de oro, el ser el jugador de más edad en ganar el guante de oro a los 39 años con San Francisco, el haber ganado en ambas ligas, la cantidad de doble play, la cantidad de juegos en el shortstop, los 18 años de estelaridad, los 20 años de estelaridad en el shortstop de Vizquel son su carta de presentación. Los 4 años siguientes como utility, si quieren se los borran, no importa. Lo que importan son los 20 años de estelaridad en el short para ser considerado un futuro inmortal. Pero es que resulta que a esta maravilla defensiva, que de lo extraordinario, de lo excepcional, hacía una rutina, de lo increíble, uno lo veía tanto haciendo eso día a día, que uno se acostumbraba a ver a Vizquel haciendo maravillas diariamente, y por eso digo que de lo extraordinario hacía una rutina. Pero resulta que este hombre de esa magnitud defensiva, además dio 2,800 y tantos, y anotó 1,400 carreras, se robó 400 bases, tuvo un porcentaje envasado de 336, un averaje de por vida de 272. Es decir, fue un bateador suficientemente bueno para que su carta de presentación, que es la defensiva, lo lleve a Cooperstown. Y lo va a llevar, Dios mediante. Ahora, tú lo has dicho, y bueno, mejor imposible. Pero cuando se habla de la defensiva, Fernando, Omar Vizquel tuvo la oportunidad de estar presente en esos años donde el bateo no era lo primordial para tú poder jugar. O sea, era la defensiva que lo tenía ahí jugando. Y yo siempre lo digo y lo digo. Si Omar Vizquel fuera de esta época, muy poco hubiese jugado. Porque ahora es más ofensiva que lo que busca. Sí, hoy día prevalece la ofensiva, pero hay que recordar que en la época de Vizquel había shortstops que ya bateaban mucho, como Alex Rodríguez, como Derek Jeter, como Nomar García Parra, como Miguel Tejada. Omar Vizquel tiene solo... Sí, ¿no? Y ya se habían convertido en estrellas. Omar Vizquel tiene solo 3 juegos de estrella, y es una de las razones que dicen, no, un pelotero que solo fue 3 veces al Juego de las Estrellas, ¿cómo puede ser Salón de la Fama? Bueno, pero resulta que en esos años iban al Juego de las Estrellas todos los años
o Alex Rodríguez, o Derek Jeter, o Miguel Tejada, o Nomar García Parra, o dos. Hubo un año en que Vizquel fue con 3 de ellos y tuvo que jugar en segunda base en el Juego de las Estrellas en Milwaukee, cosa que a mí me pareció un sacrilegio, un exabrupto. Mis ojos no podían creer ver a Vizquel, y estaba yo en Milwaukee en ese Juego de Estrellas, viéndolo en segunda base cuando todavía estaba en la cúspide y todavía no se había convertido en el utility de sus años posteriores o postreros en las Grandes Ligas. Haciendo un pequeño ejercicio, Tara, si Omar Vizquel hubiera jugado en la Liga Nacional en esos años, hubiera ido a 8, 9 o 10 Juegos de Estrella, porque el único shortstop que había en la Liga Nacional en ese momento predominante era Barry Larkin, y Omar hubiera ido con Larkin muchos años con él o por encima de él, pero en la Liga Americana era muy difícil. Incluso estaba todavía Cal Ripken allí. Cuando Vizquel comienza, Cal Ripken era la gran figura del shortstop, luego pasa a tercera base, pero hay un tramo de la carrera de ambos en que coinciden en el shortstop Ripken y Vizquel, y después, bueno, aparecen, como te digo, Alex Rodríguez, García Parra, Tejada y Derek Jeter, y no dan espacio para que Vizquel vaya a más Juegos de Estrella. De manera que eran shortstops defensivos, pero que defensivamente, caramba, y no quiero ser exagerado, ni arrogante, ni chauvinista, ni nacionalista, pero esos 4 que he mencionado tenían que llevarle el maletín a Omar Vizquel desde el punto de vista defensivo. Total, completamente. Yo no vi jugar a Luis Aparicio, obviamente, hay pocos videos. Obviamente vi jugar toda la carrera de Vizquel, de mi ídolo, y de verdad que daba gusto verlo. Además, tú veías un juego, tú estabas viendo el juego, y daban ya rol y presión. Tú dices, ya me puedo acostar a dormir, porque cuando jugaba con Seattle, lo pasaba por televisión tarde, porque Seattle está en la costa oeste, los juegos siempre eran a la 10 de la noche. Entonces uno se trasnochaba para ver un poquito de Seattle, cuando jugaba con Seattle, y verlo jugar, de verdad que era un espectáculo. Hoy en día, los frutos de esa carrera exitosa se están viendo reflejados en la participación en la boleta al Salón de la Fama. Volviendo a lo que estábamos en un principio, Fernando, la pregunta que tengo por acá. ¿Por qué cada año, por ejemplo, un votante cambia la decisión de que el año pasado no votó por él y el siguiente año sí, pudiendo, como tú lo bien dices, votar por 10? O sea, ¿por qué no mantiene ese mismo voto o qué lo hace ellos rechazar el voto o agregarlo cada año? ¿Qué se considera por ahí? Todo está sujeto a la boleta, Tara. Hay boletas más difíciles que otras, boletas más complicadas que otras. Hay cronistas que cuando aparece un nombre como Derek Jeter, deciden poner solo ese nombre. Y el año anterior a lo mejor habían puesto a Omar Vizquel, pero aparece Jeter y solo votan por Vizquel. Y no me refiero solo a Vizquel, sino también a algún otro candidato idóneo con argumentos. Ellos quieren como que exaltar a ese gran nombre y ponerlo solamente. Fíjate, a Omar le han tocado una serie de boletas difíciles. La del primer año, en el lapso de 3 años en los cuales ha estado Vizquel desde 2018 en las boletas, han sido exaltados 10 peloteros al Salón de la Fama. El primer año le tocó una boleta altamente difícil cuando aún saca el 37% de los votos. 37. Ese año fueron exaltados Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Jim Thome y Trevor Hoffman. Y quedan allí rezagados por poco Edgar Martínez, Mike Mussina y Larry Walker. Estamos hablando de 2018. 2019, llega Mariano Rivera a la boleta, otro de esos nombres que aglutina, y es el primer unánime en la historia. Pero ingresan además de Mariano Rivera, Edgar Martínez, como decíamos en su último año de elegibilidad, Roy Halladay en su primer año de elegibilidad y Mike Mussina en su 6º año de elegibilidad. Todavía queda rezagado Larry Walker, Curt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds quedan allí con alrededor del 60%. Y están esos dos grandes nombres que son Bonds y Clemens, que sabemos que de algún modo tienen votos seguros, pero no terminan de recibir el total necesario para entrar a Cooperstown por las razones que conocemos. Y llega 2020, donde entra Derek Jeter en su primer año de elegibilidad, le falta un voto para la unanimidad, y Larry Walker. 10 peloteros. Entonces, el votante dice, tengo estos nombres, puedo colocar hasta 10. Si considera que hay 10 superiores
mirándolo desde la perspectiva de Omar Vizquel, coloco estos 10 que creo que son superiores y dejo a Vizquel afuera. Veo en el futuro cómo se me presenta otra boleta para colocar a Omar Vizquel. Y así es como Vizquel, el segundo año, respecto al primero, aumenta 26 votos respecto al primer año, porque la boleta se hace menos complicada y votantes que no colocaron su nombre el primer año sí lo agregan el segundo. Luego, para el tercer año, sube 27 votos para hablar en términos totales y no en porcentajes. 37%, 42%, un aumento de 26 y 27 votos para 2020, cuando obtiene el 52.6%, 209 votos de los 397 posibles. Entonces, ocurre que la tercera boleta es menos complicada y sigue aumentando Vizquel. Es bueno apuntar aquí, Tara, que solo un pelotero, Gil Hodges, entre aquellos que han obtenido al menos el 50%, y Vizquel el año pasado tuvo el 52.6%, luego no entró a Cooperstown. Estamos hablando de peloteros ya que salieron de la boleta, no de Schilling, ni de Clemens, ni de Bonds, que son casos muy particulares y que todavía están en las boletas. El único que estuvo en la boleta, que ya no está, y que obtuvo un 50% al menos, y luego no entró a Cooperstown, es Gil Hodges. Entonces, este año era un año para crecer, Vizquel. Yo estimaba este año que iba a tener alrededor de un 60%. De los 12 votos perdidos que ha tenido, tú le sumas todos y está alrededor del 48%. Y él siempre en las boletas no públicas recibe un respaldo adicional que aumenta alrededor de un 5 o 6% el porcentaje de las boletas públicas que reseña Not Mr. Tips. Entonces estamos hablando de alrededor de un 55 a un 60%. En el camino también pueden ocurrir cosas como lo que lamentablemente ocurrió en torno a Vizquel, las acusaciones de Blanca de Vizquel, su ex esposa o esposa todavía con la que está en trámites de divorcio, que por algún motivo, pues bueno, lo ha acusado. Todo esto está en investigación. Hay una demanda. La demanda fue incluso retirada por ella misma. Hay algunos votantes que han tenido un concepto contrario a lo que es el precepto legal de caramba, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso le han retirado el voto y han sentenciado de culpabilidad a Omar Vizquel. Entonces, eso ha incidido en que le hayan restado votos. Las situaciones, las circunstancias personales y la dificultad de la boleta es lo que lleva a los votantes a poner, quitar, agregar o eliminar votos de sus boletas de una manera uno a veces cree incoherente, pero bueno, son las consideraciones de los votantes. En el caso de Ken Rosenthal, que fue el que firmó el artículo de The Athletic, donde se reseñan las acusaciones a Omar, Ken Rosenthal igual votó por Vizquel, porque allí en esta boleta de este año hay otros casos de violencia doméstica. Andrew Jones tiene casos documentados de violencia doméstica. Barry Bonds tiene casos documentados. Y Rosenthal vota por ello. Entonces él dijo que para él ser consecuente y congruente, si vota por ellos o deja de votar por Vizquel, entonces tiene que dejar de votar por ellos. Entonces son muchos factores difíciles de analizar los que inciden en la votación final de un cronista. Por ejemplo, hoy, Bob Nightingale, que es otro de los periodistas que establece matriz de opinión, decía que él está persuadido de las acusaciones y que MLB está realizando una investigación y que de acuerdo a lo que arroje MLB, él eventualmente reconsiderará su voto o reafirmará su voto, que es lo que yo creo que debe hacerse. Es como yo hubiera procedido. Muchos lo hicieron abajo de pie de nota, ¿no? Muchos lo hicieron. Así lo hicieron, sí. Se lo quité porque no fue que no votó. Se lo quitó del año anterior que se habían votado y con la notica que decía, vamos a esperar. Sí, y hay quien se lo mantuvo y lo deja condicionado para ver qué pasa en el futuro. Yo espero que MLB en algún momento emita un comunicado donde de algún modo limpie el nombre de Omar Vizquel, como él tiene que esforzarse
en también esclarecer esta situación. Y la singularidad de cada voto, Tara, por ejemplo, Bob Nightingale, ahora que lo menciono, votó hoy por la Troy Hawkins. La Troy Hawkins tuvo récord negativo en su carrera y tuvo 4 y pico de efectividad y tampoco fue un gran relevista, 120 y pico salvados, que es una cifra discreta, pero él admira el carácter, la personalidad, la entrega en lo interior, en la puertas adentro, en el clubhouse, y él quiso hacer justicia respecto a un voto que él no pudo emitir por Hal McRae hace unos cuantos años, que fue campeón bate y batió 6 veces sobre 300, y McRae no pasó del 5%. Y entonces él quería, de un modo simbólico, dejar constancia de que para él el carácter influye también de un modo notable, y quiso dejar sentado ese voto por la Troy Hawkins, que a simple vista luce como un exabrupto, pero cuando uno lee las justificaciones y los argumentos de Bob Nightingale de por qué le dio el voto a la Troy Hawkins, uno le encuentra alguna razón y algunas ideas. Fíjate, lo más importante, Fernando, y la gente que está aquí conectada, saludo a todos, lo estoy leyendo por aquí, pero obviamente no podemos interrumpir, sería una falta de educación y bueno, aquí me cortan la cabeza. Pero lo estoy leyendo por acá. Lo más importante es que Omar Vizquel, sea como sea, ya él aseguró, vamos a decirlo así, su siguiente año, con el 5%, ya. Si de aquí en adelante más nadie vota por él, no importa, porque yo escuché por ahí comentarios que decían, ya se fregó. No, es que no se ha fregado, vamos a decirlo así, todavía le queda oportunidad, en su 4º año ya pasó el 5% que le permite continuar el año siguiente. Ahora, depende de lo que, como tú bien lo dices, ocurra con el resultado de lo que proceda y todo lo demás, bueno, ya se sabrá cuál será el futuro, en este caso, de Omar Vizquel y las personas que van a votar por él. De cierto modo, Fernando, 4º año, 40% ahora mismo, le quedan 6 oportunidades, 6 años más. Mi pregunta, y la pregunta de muchos, ¿tiene chance Omar Vizquel de ingresar al Hall de la Fama? Mira, yo tenía una certeza, Tara, de que sí. Tenía la absoluta certeza, y que este era un año de crecimiento. Si la ex esposa de Omar lo que buscaba era perjudicar su opción de entrar a Cooperstown, por lo pronto lo está consiguiendo. Si ese era su objetivo deliberado, por lo pronto lo está consiguiendo, lamentablemente. Si su objetivo era loable y dar a conocer la violencia doméstica, lo cual es detestable, inadmisible, bueno, ya se verá. Por lo pronto Omar tiene que defenderse. Y reiteramos, porque la gente dice que hoy murió la madre de Omar Vizquel, sí, ya lo decíamos al principio, y le expresábamos nuestras condolencias a Omar, pero quien se ha conectado un poquito tarde cree que se nos pasó por alto. El caso es que perdí el hilo de lo que estaba diciendo al recordar. Del objetivo que trató de lograr ella con la denuncia y con todo lo que está haciendo. Si es lo Exacto. que estaba intentando hacerlo, lo está logrando, ¿no? Lo está logrando, pero a Omar le quedan 6 años. Le quedan 6 años. Es un periodo largo. Lamentablemente esta acusación llega en el momento álgido de la votación. 12 cronistas deciden retirarle el voto que le habían dado en años anteriores. No sabemos cuántos que no votaron por él lo iban a hacer en esta ocasión, pero desistieron al aparecer las acusaciones. Entonces, por eso sí, no dicen nada, prefieren abstenerse y mirar a ver qué pasa en el futuro. Por eso yo creo que es muy importante que MLB emita un comunicado, que se esfuerce Omar en que MLB emita ese comunicado y que de ser favorable, o sea, ojalá, yo personalmente, yo creo en la honestidad y yo no veo en Omar Vizquel un rasgo de violencia ni capaz de atacar a una mujer, a su ex esposa. Nicole, con la que estuvo más de 20 años, salió a defenderlo y dijo que jamás vio en Omar a un hombre violento, que siempre se portó bien, que siempre la respetó a él, a su hijo, a Nicolás. Eso tiene validez, porque él estuvo mucho más tiempo con Nicole de lo que estuvo con Blanca. Entonces, todo esto va a pasar, todo este temporal hay que capearlo, y Omar tratar de limpiar su imagen, y que MLB, si se verifica que hay una exageración, que los testigos que
utilizó la señora Blanca para fortalecer su caso, exageraron o no están en lo cierto o asumieron una conducta parcializada. Bueno, todo esto se verá en el futuro, pero quedan 6 años. Lamentablemente, este era un año para crecer, para afianzar la posibilidad. 37, 42, 52. Este año era para entre 57 y 60%. Sí, correcto. Y dejar las bases para 2022 o 2023, cuando las boletas, sobre todo la de dentro de 2 años, nuevamente parecen favorables para ese 75%. De aquí a allá será muy importante la labor de opinión pública de Omar Vizquel, de quienes le asesoran, de quienes están alrededor de él, para que él logre limpiar su imagen, y aquellos escépticos que lo sentenciaron o aquellos que consideraron que era culpable antes de que se demuestre con lo contrario, que es al revés. La gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ellos lo sentenciaron. Aquellos que tenían la inclinación de votar, pero desistieron cuando vieron las acusaciones, bueno, se convenzan de que deportivamente, y ahí están los números, pero que en su carácter, en su conducta, en su integridad como ser humano, también merece ser un inmortal de Cooperstown. Y es un año de retroceso, más no un año que sentencia a Vizquel que ya no va a ser miembro de Cooperstown. Para nada, para nada. Si él obtiene al final alrededor del 40%, 40, 41, todavía tiene una base sólida. Todavía tiene un número duro como para pensar en que en el futuro recupere el retroceso de este año y eventualmente logre ese 75%. Probablemente sería, como vamos a decirlo así, un impulso a nivel mediático, ¿no? El hecho de que salió a la luz y de repente, no, mira, esto no fue falso, no tiene ninguna culpabilidad, no ha pasado nada. De repente suena como que, oye, puede ser un plus, ¿no? Un extra para el que no le ha puesto el ojo, se siente a revisar exactamente de quién está hablando, por qué habla tanto de esto, qué pasó aquí. Puede ser una ventaja como puede ser una desventaja. Hay que esperar, como tú lo dices. Ahora, lo más importante es, como ya lo veníamos diciendo, no se ha perdido nada. Este año, vamos a decirlo así, pasamos la hoja, ya vendrán los siguientes años. Así es. Que está allí, y muchos lo están comentando, y obviamente ya vamos a hablar de él rápidamente porque tenemos el tiempo a cuesta, es el señor Bob Abreu. Bob Abreu, gotica a gotica, se está llenando de votos. Él entró, como tú bien lo decías, con el 5.5% el año pasado, y este año está cerca del 12.1%. Están saliendo muchos datos, números, estadísticas, porcentajes, donde Abreu lidera por mucho, inclusive allá personas que están dentro de la fama, inclusive personas que están en la misma boleta y que tienen más porcentaje que él actualmente. Su segundo año, Bob Abreu, ¿qué chances tiene Bob Abreu de continuar? El crecimiento es significativo y es importante de ese 5.5% que tú señalas del primer año, donde arañó. Cuando terminaron las boletas públicas y la reseña de Ryan Thibodeau, Abreu no estaba en el 5%. Al final recibió los votos adicionales en la parte no pública para terminar consiguiendo ese 5% que ya aseguró este año. El primer año de Abreu, él obtuvo exactamente 22 votos. 22 votos de 397. Ya está en esa cifra, 22 exactamente, sin la reseña de los votos no públicos. Yo estimo que allí va a recibir aproximadamente 10 votos más, 15 votos más, y Abreu va a terminar sobre el 10%. Eso duplicaría la votación del primer año y fortalecería su permanencia en las boletas para que se siga construyendo el caso a su favor. Los estudios modernos, las herramientas modernas de estudios estadísticos, la sabermetría, van de la mano con Abreu, lo están ayudando por la facultad que tenía Abreu para envasarse a través del boleto, para tener un alto porcentaje de envasado,
para batear detrás del corredor, para robar bases de manera efectiva, añadiendo a eso una dosis de poder, una dosis de capacidad para dar extra bases, y él queda colocado en listas de una manera muy importante con grandes peloteros. Lo que pasa es que a veces se exagera, a mi entender, a mi manera de ver las cosas, se exagera un poco en esas listas. Por ejemplo, hay una comparación de Abreu con Tony Gwynn, que se envasó más veces que Tony Gwynn sumando hits y boletos. Caramba, pero es que Tony Gwynn batió 337 de por vida. Eso es una cifra demasiado contundente. Y Tony Gwynn dio 3,000 y tantos hits y se ponchó una vez cada 40 turnos en las grandes ligas y recibió más boletos que los ponches que recibió. Entonces, las cosas que hizo Tony Gwynn son superlativas y está en el Salón de la Fama, no por la cantidad de veces que se haya envasado, que Abreu se envasó más veces que él, sino por haber puesto de por vida un averaje de 330 y algo y haber tenido la habilidad de ganar tantos títulos de bateo y dar 3,000 y tantos hits. Entonces esa comparación, yo no sé si favorece o ayuda a Abreu, compararlo con Tony Gwynn. Yo creo que al final tal vez podría desfavorecerlo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de comparaciones. Es preferible destacar a Abreu con su capacidad de ser un pelotero completo, de haber hecho de todo un poco sobre el terreno de juego, de haber tenido la facultad para ayudar a su equipo de distintas maneras y no compararlo tanto con otros que tienen números duros en determinados departamentos y en eso, al final, el tener un número superlativo, que Abreu no tiene un número superlativo, 2,400 hits, las 400 bases robadas, son números buenos para entrar en listas, pero no son números, alguno de ellos, de esos automáticos, 3,000 hits, 500 honrones, 700 bases robadas, vaya, creo que me explico, ¿no? Entonces, total. Destacar la capacidad general de Abreu, pero no empeñarse en ponerlo en listas, donde en esas listas aparece Barry Bonds, que dio 700 y tantos honrones, el tema de los esteroides lo está eliminando en este momento, o Ricky Henderson. Vaya, sí, Abreu aparece en listas con Ricky Henderson, pero resulta que Ricky Henderson es el líder en anotadas de todos los tiempos y es el líder en bases por bolas de todos los tiempos. Entonces, no cabe la comparación, por más que Abreu es un pelotero completo. Entonces, Abreu por sí mismo, por lo que hizo, sin pretender compararlo con otros que tienen números superlativos en determinados aspectos, es lo que hay que reforzar en torno a Bob Abreu. Fíjese, y otro de los comentarios que uno siempre escucha es cuando mencionas a un Omar Vizquel en la boleta o mencionas a un Bob Abreu, lo primero que dicen es, pero es que no dio jonrones. O sea, que Hall de la Fama no es solamente, eso no es un campeonato de jonrones, ni es un premio más valioso. Es lo que tú bien dices, es el global, lo que es la figura, el pelotero, lo que fue, tanto dentro como fuera del terreno. Porque ya se está viendo en el caso de Omar Vizquel, que es algo fuera del terreno. Y lo más importante también es, Fernando, que hay jugadores, como tú lo dijiste en un principio, jugadores de un primer año en la boleta. Eso no hay que sacarlo de ahí. Hay jugadores como un Derek Jeter, como, bueno, los que han quedado en su primer año, Ken Griffey Jr. Ahora, hay jugadores que no, que van a llegar en su momento. Fíjense, Edgar Martínez llegó en su último año. Entonces, lo más importante para todos los que nos están escuchando, para los que están pendientes de Omar Vizquel y de Bob Abreu, es paciencia. Que con la paciencia y estar ahí, ya eso es lo más importante. Ya están ganando con eso. Así es, ese es el detalle. Oye, muchas gracias a Ángel Villarroel por ese elogio. Me siento muy honrado, y a toda la gente que se está expresando aquí en el chat. Lamentablemente no se puede leer en la medida en que uno va expresando los argumentos, y de eso se trata, ¿no? De conversar con la gente y darle a conocer a la gente nuestras opiniones al respecto. Sí, lo importante es permanecer e ir construyendo el caso con las circunstancias propias de cada quien. Vizquel, que venía creciendo, con la circunstancia que se le ha atravesado ahora y que ha descarrilado por momentos el tránsito de Vizquel hacia Cooperstown. Un tránsito parecido al de Luis Aparicio, porque uno mira el tránsito de Aparicio, Tara, y uno observa que el primer año él sacó el 27.8%, 120 votos de 432.
El segundo año Aparicio sacó el 32.2%, 124 votos de 385. El tercer año, 1981, el 36.9%, siempre en ascenso, 148 de 401. Toma cuerpo en 1982, cuando sube al 41.9%, 174 votos de 415. En 1983 ya queda de turno, 67.4%, 252 votos de los 374, más 78 votos respecto al año anterior. Y en el 84, la gloria para Venezuela, la gloria para Luis Aparicio, con la inmortalización de Don Luis, con el 84.6% de los votos, 341 de 406. ¿A dónde voy? El tránsito de Vizquel, el primer año 37%, el primer año de Aparicio 27%. Claro, superior. Aparicio tuvo en la boleta un año a Hank Aaron, un año a Willie Mays, un año a Bob Gibson. Monstruos, de esos que aglutinan, como Derek Jeter, un voto único. Exactamente. Entonces, el segundo año de Vizquel, 42.8 contra 32.2 de Aparicio el segundo año. Y el tercer año de Vizquel, 52.6 contra el 36.9. Vizquel era para estar este año alrededor del 60%. No va a ocurrir. Yo creo que va a terminar con alrededor del 40%, que es un retroceso, pero todavía con una base sólida. Abreu duplica probablemente, va a duplicar sus votos del año pasado del 5%, va a tener un 13, un 14, tal vez un 15% Abreu, y entonces solidificará su opción para seguir construyendo la base con argumentos sólidos, con argumentos razonables y sensatos, y no tantas comparaciones con otros peloteros, sino lo que hizo por sí mismo el Come Dulce. Dos casos que van a seguir siendo muy interesantes con sus propias características y con sus propias circunstancias. Bueno, y dos jugadores que hasta el momento están, que próximamente, en los años siguientes, vamos a tener, por supuesto, muchos más jugadores. Antes que continúe con lo que yo voy a decir ahora, las personas que están llegando por mi cuenta y aún no siguen a Fernando Arriaza, por favor, denle aquí a este botoncito que está aquí. Ahí van a aparecer las dos cuentas y le dan a seguir. A la de él y a la mía también, ¿no? Por si acaso. Claro. Fernando en su cuenta Twitter es muy activo, síganlo en Twitter porque él está activo en todo, lee los mensajes en transmisión deportiva, narrador y se tira su foul de vez en cuando. Fernando. ¡Foul! ¡Foul! Eso fue lo que tiró una por ahí como mal de Sí. Ese pichón viene por ahí porque Vizquel le va a dar su línea. ¿Qué otro venezolano, para cerrar, Fernando, tienes en la mente que sea un posible fuerte candidato? No vamos a decir Hall de la Fama, vamos a llevarlo a un fuerte candidato de mantenerse en la boleta como lo está haciendo Omar Vizquel y que lo está haciendo Abreu. Oye, mira, si Johan Santana se fue el primer año, uno se pone escéptico, ¿no? Y no vamos a hablar de racismo, de cosas contra los latinos, para nada, ni andar con prejuicios, porque, vaya, el primer unánime en la historia es uno de los nuestros, un panameño como Mariano Rivera. Yo diría que Víctor Martínez en su momento debe tener más del 5% de los votos, debería estar sobre el 5% de los votos y permanecer en la boleta cuando le toque a Víctor Martínez, que ya tiene un par de años retirado. Y bueno, mirando más hacia el futuro, evidentemente Miguel Cabrera, que todavía no anuncia retiro ni está cerca del retiro, se está preparando con el entusiasmo y profesionalismo de siempre para una nueva campaña, todavía tiene contrato vigente por varios años más, pero estimamos que, digamos, Miguel Cabrera, que jugará 3, 4 años más, ojalá jugara eternamente un pelotero de esta dimensión, pero no es posible. Todos tienen que retirarse en algún momento determinado. Hasta Tom Brady alguna vez va a tener que retirarse, con todo y que a los 43 sigue sumando Super Bowls como tomarse un vaso de agua. Bueno, pero Miguel Cabrera algún día se va a retirar. 3 años, 4 años, no sé. Una vez que pase ese tiempo, 2024, estamos hablando de 2029, bueno, para finales de esta década, debería Miguel Cabrera entrar en el primer año de elegibilidad y con más de un 90% de los votos. Cabrera es primer año más del 90%, es una fija. No debe haber ninguna duda en torno a Miguel Cabrera, que es el
el próximo. Esperemos que antes, en el camino, ya en Venezuela tengamos un segundo inmortal, en el caso de Omar Vizquel, y que Bob Abreu siga sumando para, bueno, no la tiene fácil. Nadie que ha iniciado con un 5% después ha terminado en Cooperstown. Pero, bueno, recorrer la boleta los 10 años sacando más del 5% puede dejar las bases para que después sea tomado en cuenta, como ocurrió con Jack Morris, como ocurrió con Harold Baines, como ocurrió con Alan Trammell, que no entraron a través de la BBVA, pero sí entraron a través del comité de la era oro. Y por ahí pregunta que aquí Francisco Rodríguez, con su salvado. Mira, si a Lee Smith le costó tanto y no entró, sino después a través del comité, lo veo complicado para el Kid Rodríguez. Ciertamente él tiene una efectividad bajita de por vida, tiene una buena cantidad de salvados, pero uno mira a Billy Wagner, que vaya, tiene alrededor del 45-50% este año y no ha entrado, y es el zurdo, el mejor relevista zurdo de la historia, probablemente Billy Wagner, y no ha entrado a Cooperstown. Entonces no lo veo fácil, no lo veo claro. Una de las cosas que me hace ruido este año, Tara, y ya creo que ya estamos sobre la hora, pero una de las cosas que me hace ruido es que este año varios peloteros que tuvieron porcentajes inferiores a Vizquel en años anteriores van a terminar con un más alto porcentaje. Y lo recordé porque uno va a ser Billy Wagner, otro va a ser Scott Rowland, otro va a ser Todd Helton y probablemente también el caso de Jeff. ¿Cómo? Andrew Jones también está ahí. Andrew Jones también, que ahorita está muy, muy parejito. Andrew Jones ganó 10 guantes de oro y batió 400 jonrones. Fue un virtuoso de la defensiva y fue un jonronero. El problema de Jones es que terminó muy flojo. Los últimos 3, 4, 5 años de su carrera fueron realmente flojos, que es distinto a lo de Omar. Omar no fue que terminó flojo, sino que cambió de rol. Y los 20 años de grandeza en el short es lo que convierten a Vizquel en un digno y legítimo candidato a Cooperstown. Pero eso me hace un poquito de ruido, que varios peloteros que terminaron con porcentajes inferiores a Vizquel en años anteriores ahora van a terminar por encima, pero producto de esta circunstancia y coyuntura muy especial que pues ha atravesado Omar en la boleta. Exactamente, eso fue algo, es algo que está allí y que ya eso se va a solucionar. Eso fue un foul, como dijimos hace rato. Y ya el próximo esperemos que año así sea. Nuevamente a retomar la senda del triunfo, ¿no? Para, en este caso, Vizquel. Yo estoy seguro, Fernando, y todos los que están aquí conectados, que Vizquel va a llegar. En el sexto, en el séptimo, en el octavo, en el noveno, pero va a llegar. Amén, así será. Entonces dijimos que Miguel Cabrera para ti, Kid Rodríguez estaba un poquito en duda, y por ahí preguntaban a quién más, creo que no había más entre esos dos, hasta ahora. Vale, Víctor Martínez, que ya lo comentaste, que eso está conectado todavía, Víctor, y dice que nos ha invitado a una carnita asada por allá si llega el 5%. ¿Qué te parece? Bueno, hecho. Nos ponemos de acuerdo con Víctor para eso. Una carnita en vara ahí, una cosa ahí lo celebramos. Claro que sí, claro que sí. Bueno. El año que viene la boleta no es fácil. El año que viene la boleta va a tener a Jimmy Rollins, va a tener a David Ortiz y va a tener a Alex Rodríguez, ¿no? Y Alex Rodríguez, ¿ah? Que bueno, va a ser un nombre de esos complicados, ¿no? Si no han entrado Clemens ni Bonds, Alex Rodríguez, que sí fue suspendido y que fue suspendido toda una campaña, por más que tiene números sobresalientes, superlativos, a Alex Rodríguez le va a costar. Pero el año que viene también viene Marte Teixeira, que fue un ambidextro de mucha calidad en su ofensiva. Vamos a ver para 2023, mirando un poquito más adelante, qué nombre se suma, que creo que es el año. Si Vizquel resuelve el tema de la imagen, si logra limpiar la imagen y que MLB emita un comunicado que lo ayuda a limpiar su imagen, 2023 puede ser el año en el cual, capeando el temporal de este año y que el año que viene la boleta es complicada, que en 2023 pues entonces tengamos al segundo inmortal por Venezuela y acompañe a don Luis Aparicio allí en ese templo en Cooperstown. Amén, así será. Antes de despedirnos, Félix, fue otro que se me pasó por la... Félix Hernández. Félix Hernández, que está activo todavía. Ojalá él termine de redondear algunos numeritos, algunas estadísticas. Él ahora mismo tiene un caso, digamos que tiene un caso. Pareciera que requiere aumentar un poquitico, pero si entró Roy Halladay, Félix tendría una oportunidad. Vamos a ver si él logra reactivar su carrera, lanzar un par de años más y acumular algunos numeritos adicionales
derecho Félix Hernández y tener una opción más cierta de estar en la boleta, de tener respaldo en la boleta. Claro, lo que decíamos es, el ejercicio era en base a mantenerse como lo viene haciendo Abreu, de a poco, no estamos hablando, Miguel, porque es un caso excepcional, Miguel se sale, como dicen los hípicos, se sale de la gaceta, pero en el caso de Félix, y el caso de Víctor, y el caso de, había otro, Y Rodríguez. Aquí Rodríguez, bueno, estarán allí en ese ir sumando a ver qué puede pasar. Fernando, un gusto, un placer, de verdad. Nos dimos una cátedra aquí de toda la información que tú de verdad que manejas. Eres un ídolo, eres mi ídolo en la radio. Yo te escucho por 25 años. De todo el tiempo que tienes tú con el circuito de Caracas, ahí estoy yo, fanático número 1 de escuchar los juegos por el circuito radial. Y de verdad que es un honor tenerte aquí en conversación, en este live. Esto voy a grabarlo, va a quedar grabado y lo voy a subir a mi canal de YouTube para que ya posteriormente un poquito más editado, mejor, nos ponemos ahí un poquito, le ponemos un filtro ahí, tú sabes. Pónmelo a mí también, por favor. Sí, le ponemos un poquito de copete y entonces lo vamos a subir a YouTube para que la gente que llegó tarde y los que no vieron compartan y puedan, por supuesto, tener toda la información referente al Hall de la Fama y Omar Vizquel y por supuesto también Bob Abreu. Tu palabra de despedida, Fernando, a toda esta gente que conectaron, te saludo, gracias por seguirnos y de verdad que nos dimos cátedra hoy sí. Claro que sí, gracias a ti por la invitación, Tara, Jonathan, un gusto haber estado aquí contigo, saludar a toda esa gente buena. Me pareció que por allí vi a mi esposa, caramba, creo que es la primera vez que mi esposa se conecta en un live en el cual estoy yo. Así que bueno, me emociona, no, todo lo contrario, me emociona que haya estado allí mi esposa y tanta gente buena, apreciada y querida como Yocoima, como Joángel, la gente de Contacto Beisbolístico, Johnny, Germán, Fran, Quijada, vaya, ojalá uno pudiera nombrarlos a todos, Johnny Sánchez, Top Stars, Ronald Córdoba, Rosa Martín. Aquí está Yocoima, la querida Yocoima, Douglas, Alianza Internacional de Escuelas, Alexis, Edo Domínguez, Leones 53, Alexis Rojas, bueno, tanta gente. Si nos ponemos a nombrarlos a todos, nos quedamos aquí hasta la medianoche. Sí. Así que muchas gracias, Jonathan. Un gusto haber estado aquí contigo. Ese es un tema que me apasiona. Le vengo haciendo ese seguimiento desde hace 3 años, desde que Omar Vizquel está en la boleta. Lo seguiremos haciendo. Yo sueño y tengo todavía la certeza, no tan firme, porque no se trata de vender humo ni de crear falsas expectativas. Se le puso la cosa dura a Omar, lo ha afectado esta situación. Esperemos que logre resolverse, que limpie su imagen, que MLB emita un comunicado para retomar el envión que tenía del 52% del año pasado, capear el temporal del bajón que va a tener este año para que en su 7º o 8º año de elegibilidad pueda entrar a Cooperstown. Yo sueño con ir a ese acto de exaltación, de estar presente allí. Es un objetivo que tengo entre ceja y ceja, aparte de la admiración y la amistad que tengo con Vizquel. Es un venezolano que, bueno, llenaría de orgullo y de júbilo a nuestro país de tener esa inmensa distinción de ser exaltado. Es una pasión hacer ese seguimiento y trataremos de seguirlo haciendo en el futuro, y conversar contigo acerca de eso es realmente un gusto y un privilegio. Gracias. Y bueno, hasta una próxima oportunidad.